Hola a todos. Estaba haciendo algunas reflexiones de economía sobre por qué algunos países que no tienen recursos naturales, que tienen solo la fuerza de su gente, pueden ser los países más prósperos de la Tierra, mientras que otros países que están bendecidos por una cantidad enorme de recursos naturales luchan y siguen en la pobreza. ¿Qué es lo que permite la prosperidad de algunos países y qué es lo que impide la prosperidad de otros países a pesar de todas las riquezas que tienen, en términos, por ejemplo, de recursos naturales? Esa era la cuestión que estaba debatiendo en mi mente. Entonces quiero hacer algunas reflexiones así. Y para llegar a estas reflexiones, les voy a contar una pequeña historia. Llegué a un supermercadito de una zona rural y habían dos niños de origen asiática que estudiaban y ayudaban un poquito a sus padres. Le pregunté a los niños qué edad tenían y eran pequeños, eran menores de edad. Uno muy pequeño estaba aprendiendo a pasar tarjeta de créditos en el datáfono. Y lo que me sorprendió es la actitud de estos niños. Evidentemente sus padres habían usado gran parte de sus ahorros para poder invertir en este pequeño supermercado y los hijos tenían la actitud de ayudarlos. Entonces aquí tengo otra consideración que va de la mano sobre los países que son ricos y los países que no lo son a pesar de sus recursos naturales y la relación que hay con la educación que damos a nuestros hijos. Quiero destacar que el trabajo que estos dos pequeños hacen en ese supermercado no es un trabajo cansante, porque yo creo que el trabajo minoril no debería ocurrir. Sin embargo, el trabajo que ellos realizan en este supermercado a mí me pareció algo inclusive educativo. Entonces, el trabajo a nivel de educación, cuando no es cansado, como puede ser inclusive educativo y en algunos casos puede inclusive enseñar mucho más que la escuela. Le pregunté a los dos niños si estaban estudiando. Sí, estaban estudiando, estaban allí con sus tareas y un poquito ayudaban a la familia en algo que no es cansante y que viene siendo educativo. Si nosotros comparamos unos niños, por ejemplo, que no tienen que hacer esa pequeña ayuda a sus padres con esos dos, bueno, creo que al final de su carrera escolástica estos dos han aprendido mucho más. ¿El resultado cuál será? Que estos dos hijos que se han empeñado ayudando a sus padres probablemente tengan mucho más éxito en la vida de un punto de vista económico que los que han pasado el tiempo jugando o en ocio. Y aquí vienen los países. Como países como Suiza o Japón, que no tienen nada, y en el caso particular de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial estaba completamente destruido, ¿cómo pudo reconstruirse y cómo pudo ser una gran potencia? Con un problema demográfico, sin duda, lo he analizado en varios vídeos, que afecta a la economía. Sin embargo, Japón sigue siendo un país rico y próspero. Hay otros países que lamentablemente no están bendecidos con la riqueza que tiene Japón. Ahora bien, hay países, Venezuela, Argentina, bendecidos por una cantidad de recursos naturales que son inclusive muy difíciles de contabilizar, pero a pesar de esto viven en pobreza. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creo que hay una diferencia sustancial y creo que hay un paralelo con los dos niños que ayudan a sus padres y los niños que viven en ocio. Voy a explicarle mi punto de vista. Un país muy rico en recursos no necesita que su gente se esfuerce, o hay muchas épocas, décadas, donde finalmente llueve mucho dinero. Por ejemplo, hubo la época dorada de Venezuela, el Golden Age, donde los venezolanos iban a Miami a hacer shopping, por ejemplo, o a comprar hasta comida. Regresaban a Caracas con bolsas llenas de comida. Al contrario, un país como Suiza, que tiene solo montañas, unas vaquitas
que tienen que ser expertas alpinistas, logra lo que es hoy día Suiza, que es prácticamente el país más próspero de la Tierra, un país muy democrático, probablemente el país más democrático porque los ciudadanos tienen el poder del referéndum y a pesar de no tener prácticamente nada, sino las bellezas de sus montañas, que, oigan bien, muy bonitas en verano, en invierno con nieve, a -7 bajo cero o -20 bajo cero, la perspectiva es diferente. Entonces, esos países, Japón, Suiza, que han prosperado tanto, han tenido la necesidad de esforzar a su gente en lograr lo que son hoy día. Mientras países que probablemente lo han tenido todo, se han comido los recursos y no han tenido la necesidad de esforzarse. Ahora, aquí viene el paralelo que le estaba haciendo con los dos chicos asiáticos en cómo estos chicos asiáticos ayudan a su familia. Estos niños probablemente están aprendiendo de la escuela lo que están aprendiendo y están aprendiendo muchas enseñanzas de vida en el supermercadito. Ahora bien, si lo comparamos con niños que lo tienen todo, que van a la escuela, que aprenden, pero no tienen ninguna enseñanza de vida, obviamente, ¿quién tendrá más éxito socioeconómico futuro? Sin duda los dos niños asiáticos, porque han aprendido algo más, han tenido algo más de dificultades para sobreponerse. Es una análisis económica tal vez muy sencilla, pero es lo que explica por qué ciertos países prosperan y por qué otros, a pesar de la abundancia de recursos, tal vez no logren prosperar. Muchas gracias. Espero que les haya interesado.